Le agradezco enormemente, y cambiando de tema, le agradezco enormemente que nos vuelva a tomar la llamada Brenda Flores, investigadora de México ¿Cómo vamos? Es maestra en políticas públicas por la Universidad de Calgary, licenciada en economía por el Instituto Tecnológico y Estudios Superiores de Monterrey. Ha participado como asistente de investigación en el programa de gobernabilidad de recursos extractivos de la Universidad de Calgary y también ahí en el ITESM. Actualmente, como le digo, funge como investigador oficial en México ¿Cómo vamos? Y hoy vamos a hablar del empleo, cómo cerró el 2022 y a ver si nos es posible también en función del tiempo platicar un poquito acerca de las expectativas en esta materia del empleo para el 2023 en México. Brenda, muy buenos días. Hola David, muy buenos días, un gusto saludarte. Pues cómo cerramos el 2022, te dejo que tú no los expliques, aunque por lo que he leído hasta el momento en su página de México ¿Cómo vamos? Por cierto, se la recomiendo porque es muy amable, está muy fácil de entender estos temas que para algunos nos resultan complejos. Pues veo que, híjole, que creo que no van a ser muy buenas noticias, ¿verdad? Sí, pues mira, justamente entre nuestras principales tareas es monitorear las principales variables económicas de nuestro país y a través de lo que llamamos semáforos económicos. Y dentro de esto, pues una de las principales variables que monitoreamos es la generación de empleo formal, que utilizamos como proxy el registro del IMSS, que es uno de los primeros datos que ya tenemos para el cierre de 2022. Y pues para que nos demos una idea, la meta de este semáforo, lo ideal que tendríamos que estar generando es un equivalente a 100,000 puestos por mes, lo que sería como 1.2 millones de empleos en el año. Y el resultado fue que se generaron 752,748 empleos. Entonces estamos hablando de que se queda muy corto para lo que realmente necesitamos. Y pues bueno, podemos hablar de que es una noticia, pues tiene lados positivos y lados negativos, porque por un lado es el tercer mayor incremento anual que hemos visto desde que se tiene esta serie, desde el 98, pero al mismo tiempo pues tenemos que considerar que venimos de una caída muy considerable en el 2020 y que no se alcanzó a recuperar en el 2021, entonces que aunque sí estamos en unos niveles máximos en el registro del IMSS, pues hay más gente que está buscando pues incorporarse al mercado laboral. Y si simplemente consideramos la tendencia de cómo venía el empleo antes de la pandemia, pues estamos ahorita por abajo de cómo vendría esa tendencia en más de 1 millón de puestos de trabajo. Entonces definitivamente hay más esfuerzos que hacer, porque pues ¿por qué es tan importante monitorear esto del empleo formal? Porque si no estamos generando lo suficiente, pues entonces estas personas que buscan incorporarse a la población económicamente activa, les quedan dos alternativas, o la informalidad o el desempleo, ¿no? Que no es pues lo ideal, y que justamente sabemos que la informalidad es un problema muy persistente en nuestro mercado laboral, y no es el trabajo que queremos, porque deja en mayor vulnerabilidad a los trabajadores. Ya lo vimos en la pandemia, cómo pues se enfrentan a este tipo de situaciones imprevistas de una manera más vulnerable, y aparte de que está relacionada, no solo no tienen sus relaciones contractuales y seguro social, sino que aparte se relaciona con niveles más bajos de ingresos. Y también tengo entendido que hay otras brechas, por ejemplo, la de género, y no deja de ser un tema importante porque a veces hablamos de que ya hay avances, pero tampoco, digamos que igual que en lo que nos platicabas, o sea, mal, pero a lo mejor considerando todas estas variables, hay cosas que podemos rescatar, pero en el asunto de género creo que hay un símil, ¿no? Porque, Brenda, hay avances, pero no lo suficientes. Sigue, por lo que veo, existiendo esta brecha en materia de empleo. Sí, exactamente. Pues una de las cosas positivas de estos datos es que nos permiten analizar esa brecha entre hombres y mujeres, y lo que hemos visto es que desde que se tiene esta serie se ve una consistente brecha, que por cada 100 hombres, por ejemplo, en el 98 había aproximadamente 49 mujeres, y sí se ha cerrado, en el 2022 hubo 65 mujeres por cada 100 hombres, pero aún así estamos hablando de que es considerable. Y otra ventaja de la desagregación de estos datos es que también podemos verlos a nivel estatal. Entonces ahí también estamos viendo que esta brecha pues es muy diferente entre los diferentes estados. Por un lado estamos hablando de que en la Ciudad de México, donde tenemos la menor brecha, tenemos prácticamente 75 mujeres por cada 100 hombres, pero en el lado opuesto, en Tabasco, por ejemplo, tenemos 38 mujeres por cada 100 hombres. Ahí, por ejemplo, el caso de Baja California, pues se encuentra entre los primeros tres de la tabla con menor brecha, lo cual es positivo porque estamos hablando de
de aproximadamente 72 mujeres por cada 100 hombres, pero pues sí, justamente vale la pena seguir monitoreando este tipo de datos para ver, por ejemplo, en el caso de Tabasco es la entidad que tiene el mayor crecimiento anual en cuanto a la generación de empleo, pero también se está viendo que si no se acompaña este incremento en el empleo con políticas enfocadas a reducir estas brechas, pues se siguen perpetuando o incluso incrementando. Claro. Ahora, eso en cuanto a la brecha de género. Regresándonos un poquito a la fotografía más amplia y hablando de los datos que tienen en el Observatorio Económico de México, ¿cómo vamos en materia de empleo, Brenda? Vámonos justamente a lo de los estados, porque por un lado me gustaría que nos eh, explicaras un poquito cuáles son, digamos, las entidades que a lo mejor tuvieron el mejor desempeño, que tienen menor déficit de desempleo o mayor generación de empleos, lo que pudiera ser más pertinente, y también cuáles son los que peor van. Y ya en un tercer término, y ahorita nos vamos a ello, que nos comentes un poquito más de Baja California. Sí, claro que sí, pues justamente ese semáforo económico del que hablamos, de que te comenté que tenemos a nivel nacional, pues también lo desagregamos a nivel estatal. Y ahí lo que hacemos es que se considera la meta según la población económicamente activa de cada entidad, ya que pues no es lo mismo que, por ejemplo, Jalisco generó casi 83,000 empleos, pero y fue la entidad con mayor generación, pero al mismo tiempo pues su población económicamente activa es mayor que en otros estados, por ejemplo Nuevo León, y por lo tanto su semáforo económico está en amarillo, porque para nuestra meta no cumplió con el 75%, pero no llegó al 100%. Entonces, en ese sentido, las tres entidades que más cumplieron y más rebasaron su meta de generación de empleo formal fueron Baja California Sur, Quintana Roo y Nuevo León. Y en el lado contrario, las tres entidades que tuvieron el peor desempeño respecto a su meta proporcional a su población económicamente activa fueron Zacatecas, Chiapas y Morelos. Y ahí pues destaca el caso, por ejemplo, de Zacatecas, que fue la única entidad en la que en todo 2022 no solo no se generaron nuevos empleos, sino que hubo una pérdida de más de 1,200 empleos. Entonces, pues ese sería como de los datos más particulares de esta agregación estatal. Y ya cuando hablamos en particular de Baja California, vemos que su semáforo económico de generación de empleo formal está en amarillo porque cumplió con el 89% de la meta, se quedó cerca, pero no la cumplió al 100%, entonces por eso hablamos de que está en amarillo. Y cuando hablamos en números brutos, pues vemos una generación de 35,833 puestos. Entonces, no estamos en el punto ideal, pero evidentemente no estamos tan bajos como Zacatecas, Chiapas y Morelos. Hay, me imagino que muchísimas variables que llevan a que cada entidad llegue a estos puntos. ¿Habría alguna que destacar que fuera a lo mejor la más relevante en tanto a lo que pudiera provocar que se cumplan o no estas metas, Brenda? Pues aquí en este caso también hay que considerar que justamente venimos de una crisis ocasionada por la pandemia, entonces que la mayoría de las entidades vienen de pues números muy negativos el año anterior o el anterior. Entonces, ahí justamente lo que estamos viendo, por ejemplo, en Baja California Sur, es que hubo una reactivación en el turismo, que había habido una gran pérdida cuando empezó la pandemia. Entonces también hay que considerar pues estos matices en ese caso, pero sí, sobre todo, por ejemplo, destaca el caso de Tabasco, que en términos anuales brutos, pues fue la entidad con un crecimiento mayor, que fue de 13%, pero al mismo tiempo, como te comentaba, también se ve que es la entidad con una mayor brecha entre hombres y mujeres. Entonces, pues ahí la importancia de ir desagregando estos datos, ¿no? Oye, ¿y qué podremos esperar para el 2023? Obvio, pues como en una perspectiva muy general y en función de cómo vienen las tendencias. Sí, pues realmente deberíamos ver que justo esos datos, esta generación, no está siendo suficiente, se está dejando como mucho a la inercia esta recuperación económica tras esta crisis de la que venimos. Entonces, pues realmente esperaríamos ver que se reconozca que no está siendo suficiente y que hace falta una estrategia en términos de desarrollo laboral
y aparte que esta estrategia también diferencie entre las regiones, porque estamos viendo, ¿no?, resultados muy diferentes según diferentes regiones o estados del país. Entonces que estas soluciones vengan pues igualmente de manera diferenciada, y pues seguir reconociendo la importancia del empleo formal, de que no basta con que la población esté ocupada, sino que lo que queremos es que justamente pueda tener acceso a un empleo formal que le dé mayor seguridad y estabilidad y menor vulnerabilidad. Claro, por supuesto. Brenda, te agradezco enormemente este tiempo. Antes de despedirnos, te pediría si nos compartes a quienes nos ven y nos escuchan esta mañana de jueves, si quieren conocer más de estos estudios, quieren conocer más de lo que hacen en México, ¿cómo vamos? ¿Cuáles son sus plataformas, su página, sus redes? Claro que sí, David. Pues muchas gracias a ustedes por el espacio y pues recordarles que todo esto lo pueden encontrar en nuestra página, que es mexicocomovamos.mx, y también siempre compartimos las actualizaciones en nuestras redes sociales, en todos lados como @mexicocomovamos. Muchísimas gracias, Brenda. Excelente jueves. Muy buenos días. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, es Brenda Flores, investigadora de México. ¿Cómo vamos? Hablándonos de cómo cerró el semáforo de empleo formal el 2022, con déficit, pues en resumen, muy importante, sobre todo en algunas entidades que ya le mencionábamos, Zacatecas, Chiapas y Morelos, y con Baja California en semáforo amarillo. No cumplió la meta, pero estuvo muy cerca y está muy por encima de la media, muy por encima, a pesar de que quedó en el semáforo amarillo, está muy por encima de la media del país. Entonces, datos importantes, y los retos pues los acabamos de escuchar sin duda para el 2023, como también nos narró en su momento pues las razones por las cuales estamos pues prácticamente en un semáforo pues prácticamente rojo, ¿no?, en materia de empleo en nuestro país.